¿Y si te dijera que el sacerdote Johan no es exactamente el héroe que todos creen? Al revisar varias escenas de Chau-Nu en Island, encontré detalles que cambian bastante la forma en la que entendemos su personaje, y que muchos han pasado por alto. Hoy vamos a analizar esos momentos que le dan otra lectura a su papel en la historia. Quédate hasta el final, porque puede que después de esto veas a Island de una manera completamente diferente. Después de ver varias veces las escenas del sacerdote Johan, hay algo que me llamó mucho la atención, y es que su personaje no se construye solo desde lo que dice, sino desde lo que casi no dice. Y eso cambia completamente la forma en la que lo interpretamos. Si uno ve a Island por primera vez, es fácil pensar que estamos frente a un personaje bastante directo, casi perfecto en su rol. Pero cuando empiezas a fijarte en los detalles, en las pausas y en las miradas, la lectura del personaje se vuelve mucho más interesante. Lo curioso es que Chau-Nu no exagera su actuación en este papel. Al contrario, trabaja mucho con la contención, con lo mínimo, y eso hace que algunas emociones del sacerdote Johan pasen casi desapercibidas si no estás atento. Y aquí es donde empieza lo interesante. Hay escenas específicas donde su expresión cambia muy sutilmente, y eso sugiere que el personaje está cargando algo más profundo de lo que se muestra abiertamente en la historia. Por ejemplo, en momentos donde debería verse totalmente firme, hay pequeñas dudas en su mirada. No son evidentes a primera vista, pero cuando las notas, te das cuenta de que el personaje no es tan simple como parece. Esto hace que la interpretación de Chau-Nu en Island sea diferente a otros papeles que ha tenido antes, porque aquí no se trata de mostrar emoción de forma directa, sino de insinuarla. Y eso puede generar dos reacciones en el público. Algunos lo ven como una actuación más contenida y madura, mientras que otros sienten que el personaje se mantiene demasiado reservado. Pero justamente ahí está el punto interesante del análisis, porque el sacerdote Johan no está escrito para ser completamente transparente, sino para mantener un equilibrio entre lo humano y lo simbólico dentro de la historia. Cuando entiendes eso, empiezas a ver escenas que antes pasaban desapercibidas de otra manera. Ya no ves solo acción o diálogo, sino intención detrás de cada gesto. Y es ahí donde el personaje empieza a tener otra profundidad. Porque Island no solo cuenta una historia de fantasía, sino que también juega mucho con lo que los personajes no dicen, pero dejan entrever, a medida que avanza la historia en Island. El sacerdote Johan empieza a mostrarse como un personaje que no solo reacciona a lo que ocurre, sino que parece estar constantemente observando todo desde otra perspectiva. Y eso cambia la forma en la que lo percibimos dentro de la trama. Algo interesante es que, en varias escenas, su presencia se siente más simbólica que protagonista. No siempre es quien toma la acción principal, pero su impacto en la historia es constante, incluso cuando está en silencio. Esto hace que la actuación de Chau-Nu tenga un matiz distinto aquí. No busca llamar la atención con gestos grandes, sino con una especie de calma que a veces desconcierta al espectador. Y esa calma es justamente lo que genera dudas en muchos espectadores, porque no siempre es fácil interpretar qué está sintiendo realmente el personaje en momentos clave. Si analizamos con más detalle, hay escenas donde el sacerdote Johan parece dividido entre su deber y algo más interno que no se explica del todo en la narrativa principal. Esa ambigüedad es lo que hace que el personaje gane capas con el tiempo. No es un rol que se entienda completamente en la primera visualización, sino que necesita atención a los detalles. Incluso el ritmo con el que se mueve dentro de las escenas transmite esa sensación de control emocional, como si estuviera midiendo cada reacción antes de mostrarla. La participación de Chau-Nu en el K-drama Island marcó un punto interesante en su carrera, ya que le permitió explorar un registro más oscuro y complejo en comparación con otros papeles más románticos o juveniles. En esta serie de fantasía y acción, su personaje, el sacerdote Johan, se presenta como un joven exorcista criado en el extranjero, con una fuerte convicción religiosa y una misión clara: combatir las fuerzas malignas que amenazan la isla de Jeju. A pesar de su apariencia serena y su actitud amable, Johan esconde una determinación inquebrantable y una gran fortaleza espiritual, lo que lo convierte en un aliado clave dentro de la historia. El sacerdote Johan no es solo un luchador contra demonios, sino también un personaje con profundidad emocional, marcado por su pasado y por el peso de su vocación. Chau-Nu logra transmitir esa dualidad entre la inocencia, la fe y la dureza que implica enfrentarse constantemente al mal. Su interpretación aporta un equilibrio entre sensibilidad y firmeza, mostrando momentos de compasión hacia las víctimas y, al mismo tiempo, una gran valentía frente a los enemigos sobrenaturales. Gracias a este papel, el actor pudo demostrar mayor versatilidad actoral, consolidándose como una figura capaz de asumir roles más intensos dentro del género fantástico. En los detrás de cámaras de Island, el ambiente de rodaje fue descrito como muy profesional pero también cercano, y Eun-woo destacó por su actitud disciplinada y amable con todo el equipo. Durante las escenas de acción y exorcismo,
que requerían uso de efectos especiales y coreografías exigentes, se le vio concentrado, practicando movimientos y revisando detalles para que su interpretación del sacerdote Johan resultara creíble. A pesar de la intensidad de algunas secuencias, fuera de cámara mantenía un comportamiento tranquilo y respetuoso, interactuando con sus compañeros de reparto con humildad y buen humor, lo que ayudó a crear un ambiente de trabajo positivo en el set. Durante el rodaje de Island, Chau-Nu asumió el papel del padre Johan con un enfoque bastante disciplinado, especialmente porque su personaje mezcla acción física con una carga espiritual intensa. En entrevistas y material detrás de cámaras, se ha visto que dedicó tiempo a practicar coreografías de combate y a trabajar su postura y expresión para transmitir la dualidad del sacerdote, alguien sereno, pero también preparado para enfrentar fuerzas sobrenaturales. Uno de los detalles más comentados del detrás de cámaras fue su esfuerzo por adaptarse a escenas de acción con cables, algo que no es sencillo y requiere coordinación y resistencia física. El equipo de producción destacó su actitud profesional, ya que repetía tomas exigentes sin perder concentración. Además, Eun-woo mostró una buena relación con sus compañeros de elenco, creando un ambiente relajado entre grabaciones que contrastaba con el tono oscuro de la serie. También llamó la atención cómo cuidó los pequeños detalles de su personaje, desde la forma de sostener objetos religiosos hasta la entonación en escenas más solemnes. En clips del rodaje, se puede notar que revisaba constantemente sus actuaciones con el director para ajustar matices. Este nivel de dedicación ayudó a que el padre Johan se percibiera como un personaje convincente dentro del universo fantástico de la serie, consolidando una faceta más madura en la carrera actoral de Chau-Nu. También se supo que Chau-Nu asumió su papel como el padre Johan en Island con un enfoque meticuloso, combinando preparación física y estudio del carácter espiritual del personaje. Trabajó en su lenguaje corporal, su tono de voz y los gestos propios de un sacerdote, buscando transmitir serenidad y determinación al mismo tiempo, lo que le permitió darle profundidad y credibilidad a un rol que mezcla fe, acción y elementos sobrenaturales. Eun-woo dijo que interpretar al sacerdote Johan de alguna forma le ayudó a volver a sus raíces de fe y a hablar íntimamente con Dios. Chau-Nu, en su interpretación del padre Johan en Island, logra construir un personaje que transmite una mezcla muy marcada de solemnidad, disciplina y profundidad emocional. Desde su primera aparición, el padre Johan se presenta como un sacerdote comprometido con su misión, enfocado en combatir fuerzas oscuras con una fe inquebrantable. La mirada seria, la postura firme y la manera pausada de hablar reflejan ese nivel de concentración que define su papel dentro de la historia. A lo largo del drama, esta seriedad no es solo una característica superficial, sino una parte esencial de su identidad. El padre Johan carga con una responsabilidad espiritual enorme, y Eun-woo consigue transmitir ese peso a través de gestos sutiles y una presencia tranquila pero intensa. Su actuación logra que el espectador perciba tanto la fortaleza como la humanidad del personaje, mostrando que detrás de su disciplina también existe empatía y calidez. Sin embargo, lo más interesante es el contraste que se revela fuera de cámara. En los detrás de cámaras, Chau-Nu deja ver un lado completamente distinto, relajado, juguetón y con un sentido del humor muy natural. Lejos de la rigidez del padre Johan, se le puede ver bromeando con el equipo y sus compañeros, creando un ambiente más ligero durante las grabaciones. Este contraste no resulta contradictorio, sino que enriquece aún más la percepción del personaje. De hecho, algunos momentos del padre Johan dentro del drama dejan entrever pequeños destellos de esa calidez y cercanía, como si esa faceta divertida del actor lograra filtrarse sutilmente en la interpretación. Esto hace que el personaje no se sienta completamente distante, sino más humano y accesible. En conjunto, la dualidad entre la seriedad del padre Johan y la personalidad alegre de Chau-Nu detrás de cámaras demuestra la versatilidad del actor. La interpretación de Chau-Nu como el padre Johan en Island deja claro que su seriedad y profesionalismo no son solo recursos actorales, sino pilares que sostienen todo el personaje. Su capacidad para mantenerse firme en una actitud concentrada y sobria permite que la historia conserve ese tono oscuro y espiritual que la caracteriza. Cada escena en la que aparece transmite control, disciplina y un compromiso absoluto con su rol. Sin embargo, esa misma seriedad no limita al personaje, sino que crea un contraste necesario para que otros matices puedan brillar. El padre Johan no es únicamente rígido o distante, dentro de su carácter también hay espacio para la cercanía y pequeños momentos de ligereza. Es ahí donde la interpretación de Eun-woo demuestra una sutileza especial, dejando entrever que la fe y la humanidad pueden coexistir sin romper la esencia del personaje. Esa dualidad se entiende aún mejor cuando se observa al actor fuera de escena. Su personalidad más relajada, llena de humor y carisma, evidencia que la seriedad del padre Johan es una construcción consciente y bien trabajada. Este contraste refuerza la idea de que su desempeño no es casual, sino el resultado de un control preciso sobre sus emociones y expresiones como actor.
Lo interesante es que esa energía más cálida y divertida no desaparece por completo en el personaje, sino que se integra de forma muy sutil. En ciertos momentos, el padre Johan deja ver una chispa de empatía o un toque de ironía que humaniza su figura. Esto sugiere que el propio carisma de Chao-Nu logra filtrarse de manera orgánica, aportando equilibrio sin romper la coherencia narrativa. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Qué fue lo que más les impactó de su personaje y qué les pareció la actuación de Eun-woo en Island? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. No olviden darle like al video y suscribirse al canal activando la campana de notificaciones para que no se pierdan el próximo video. ¡Hasta pronto!